Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Vamos a ir ingresando a la plataforma. Eh, Vamos a iniciar en 2, 3 minutos este segundo webinar del año que CIDED hace justamente aprovechando todos estos temas de cambios normativos en Colombia. Bienvenidos a todos los participantes y asistentes a este webinar sobre la actualización de la NTC 2050, versión 2020. Muy buenas tardes, tenemos en este momento habilitado el chat. El ingeniero Víctor, Juan Carlos, Paulo, Yesida, Andrés, Pedro, Iván, Cardona. Sean todos bienvenidos, muy buenas tardes. Alguno que me confirme si alcanzan a escucharme, por favor. Bueno, muchas gracias a los que me confirmaron escucha. Aquí les estoy escribiendo, vamos a tener el chat abierto en todo momento. Sin embargo, la idea es al ingeniero Carlos Alberto Cárdenas, bienvenido. Eh, la idea es que ahorita que tengamos al ingeniero Álvaro Sánchez, que es nuestro experto del día de hoy, eh, tengamos esas preguntas escritas y al final de la presentación saquemos un buen rato para resolverlas. Y bueno, me regalan un minuto, voy a escribir el mensaje de bienvenida y ya vamos a dar inicio. ¿Sí? Bueno, ya el ingeniero Álvaro Sánchez ya está conectado. Ya voy a dar yo la bienvenida. El ingeniero me está escuchando perfecto, ¿cierto? Muchas gracias. Bueno, bueno, yo le voy a pedir al ingeniero Álvaro si nos puede compartir la primera diapositiva de la presentación que él nos va a hacer el día de hoy. Ahí está también el ingeniero Iván Cardona. Bueno, al ingeniero Álvaro Sánchez en este momento no le está escuchando, es correcto. Ya le vamos a escribir que por favor. Bueno. Ahora sí, perfecto, ingeniero. Bueno, buenas tardes, como me han escuchado. Sí, señor. Este reto que nos impusimos con el CIED de hacer una charla de las modificaciones que tiene la 2050 cuando escasamente hoy hacia el mediodía se pudo comprar. Es grande, ¿sí? La idea de esta charla es más que hagamos un conversatorio al final de preguntas, ya que el CIED participó activamente en esta modificación. Edward, yo también estuvimos muy pendientes, varios ingenieros estuvieron pendientes y con una participación muy activa. Entonces, pero estábamos esperando que saliera realmente la norma como tal para no dictar o hablar sobre algo que no existía. Entonces, lo que les voy inicialmente a presentar, ¿sí?
es el marco de nosotros como profesionales de la electrotecnia, como ingenieros electricistas, como técnicos electricistas, como ingenieros electromecánicos, como algún tipo de profesión que tenga fin la electrotecnia, es cómo estamos nosotros con relación al Estado colombiano. Porque es que nosotros tenemos el Código Eléctrico colombiano y es muy bueno, pero muchas veces no sabemos dónde estamos nosotros dentro de todo el esquema de la nación, ¿sí? Nosotros pues tenemos unas matrículas profesionales en el cual el Estado nos ha permitido ejercer la profesión de ingenieros electricistas o electromecánicos o todo el tipo de profesiones con un código de ética y unas responsabilidades sociales que tenemos. Pero no todas las veces, en lo que yo he visto, se entiende dónde es que está uno situado dentro de ese esquema de la nación, ¿sí? Por lo tanto, pues la parte introductoria de esto es presentar dónde es que estamos, ¿sí? Nosotros, la primera pregunta que nos vamos a hacer es, nosotros estamos, y se hizo la actualización de la NTC 2050 de 1998, ¿sí? Que ya es, o ya la vamos a utilizar como 2050-2020, ¿sí? Y una pregunta que nos hacemos, pues, ¿por qué cambió? ¿Sí? Pues teníamos un atraso de 22 años con una norma que, si bien estaba desactualizada, no había incrementado los riesgos por estar desactualizada, ¿sí? Eso quiere decir que el riesgo eléctrico seguía siendo el mismo desde 1998 hasta la fecha de hoy y va a seguir así, siendo el riesgo que nosotros tratamos de minimizar esos. Entonces, esta norma es proveniente de la NFPA. Allá hay un avance tecnológico más importante que el de nosotros. Entonces, ellos, por sus continuos descubrimientos y la investigación que hacen, pues posiblemente necesiten que su norma se esté actualizando cada 3 años o antes si pudieran, o por eventos que pasan en un país tan grande como ese. Pero nosotros, ¿por qué la actualizamos? Porque es que esto vale plata. O sea, actualizar la norma, si contamos todos la plata que costó, la que dio el ministerio, más las colaboraciones de todos los profesionales en Colombia, estamos hablando más de 2.000 millones de pesos, ¿sí? Y uno, bueno, pero eso es plata, es un recurso y había que hacerlo. Entonces uno de los porqués es porque había plata, o sea, porque alguien puso una plata, ¿sí? Y esto es lo que les muestro. Este es el cuadro de contratación de la UNE, ¿cierto? Actualizada el 6 de diciembre del 2019, donde aparece el contrato entre la UNE y el Contec para actualizar la 2050. Ese contrato es el contrato 24, está al final, ¿sí? Está al final, el contrato 024 del 2018 del Instituto, para contratar ante el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, ¿sí? Y están las fechas, pero esto obedeció a un contrato de la UNE o Icontec. Icontec sí tiene la obligación, por ser el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, ¿sí?, de realizar en Colombia un programa de normalización, tiene una agenda de normalización. Una de las obligaciones que tiene es que cuando las entes del Estado le solicitan, deben de darle prioridad, o sea, como prioritarios, ¿sí? Yo puedo ser del sector farmacéutico y pedirle a Icontec que me normalice algo que yo estoy haciendo, porque acuérdense que las normas son algo repetitivo y voluntario, ¿sí? Inge, disculpe que te interrumpe, ingeniero Álvaro, sino que no estamos viendo la presentación, qué pena. No la había compartido, por eso estaban los participantes preguntando que de dónde estaba leyendo eso. ¿Y no se está viendo? No. Sí, la presentación no, si no la puede compartir nuevamente. Bueno, esperamos a ver cómo. Sí, señor. ¿Cómo hacemos? Espera un momentico. Mientras tanto, yo aprovecho, vuelvo a hacer la bienvenida a todos los participantes. El día de ayer Icontec hizo el lanzamiento
oficial de esta nueva versión de la norma NTC 2050, o como lo conocemos generalmente, el Código Eléctrico Colombiano. Ya el ingeniero Álvaro ya va a compartir su pantalla, la presentación. Y bueno, quisimos invitar al ingeniero Álvaro Sánchez. Él es uno de los auditores de CIDED. También ha hecho las veces de director del área de inspección de instalaciones. El ingeniero pues tiene más de 50 años de experiencia, ¿sí?, en todo el tema que son instalaciones eléctricas, toda la parte normativa, regulatoria. Ha sido, si mal no me corrige, ingeniero, gerente o director de varias empresas, y conocen pues mucho este tema. Entonces quisimos invitarlo, ¿sí?, para que nos compartiera un poco, porque él ha estado desde CIDED muy, digamos, metido en todo lo que fue la construcción de esta norma, pues que ya lleva varios años, más o menos, ingeniero, unos 3 años más o menos. Sí, podemos contar desde el 2017 más o menos que empezó la idea de hacerlo. Bueno, ya ahora sí, ya vemos. Ya se ve la presentación. Sí, bueno, señor, se ve perfecto, entonces le devuelvo la palabra. Les comentaba para lo que hemos hablado del reto que tenemos de hacer. Apenas hoy al mediodía se pudo comprar el código eléctrico, ¿sí? Este código, que es la imagen que tienen ahí, es ya la compra del código, que hace por las plataformas de Icontec, y entonces no queríamos iniciar un proceso de socialización de algo que no existía, porque hasta antier no existía. Ayer existió, pero no se pudo comprar. Aquí en Colombia es muy importante que las cosas se hacen una realidad una vez sean publicadas y difundidas, y si es con el gobierno, pues es a través del diario oficial, ¿sí? Cualquier cosa que el Estado no promulgue en el diario oficial, pues no lo puede hacer cumplir. Entonces, esta ya, como les digo, esta ya se compró. Entonces, las preguntas que nos hacíamos nosotros era por qué se había hecho la actualización de la 2050, cuando pues es una norma, hay normas que pueden durar 20, 30, 40 años, y si no cambian las condiciones con que fueron hechas inicialmente, pues seguirán de por vida. Los libros nuestros de subestaciones y de líneas de transmisión pues tienen 30, 40 años, pero siguen siendo vigentes porque la teoría y la ingeniería en eso no ha cambiado. Habrá nuevas tecnologías, pero la teoría sigue siendo la misma. Entonces nosotros le comentamos, yo no sé si ahora sí ya están viendo el gráfico de esto, es tomado de la página de UNE. Sí, señor. De la contratación que hizo la UNE en el 2018, ¿sí?, donde figura el contrato entre la UNE, que la UNE es Ministerio de Minas y Energía, entre la UNE y Icontec para actualizar el Código Eléctrico Colombiano de 1998. ¿Sí? Ese es el contrato. Y me parece muy interesante que nosotros debemos conocer todos estos datos, porque no solamente son amperios, ohmios, voltios, porque hay mucho más detrás de nuestra profesión, ¿sí? Hay muchas leyes, muchas cosas que nosotros debemos conocer y estar inmersos en ellas para poder tener un desempeño que yo creo que es el que espera la nación de nosotros, ¿sí? Entonces, este contrato de consultoría se realizó, como les decía, entre la UNE, la Unidad de Planeación Minero Energético, y Icontec, donde están sus representantes legales. Y esta es una de las razones, la razón en sí de por qué, ¿sí?, se empieza a cambiar la NTC 2050. Si no hubiera habido esto, hubiéramos podido seguir con la NTC 2050 en 1998 hasta nuestro tiempo, y sería muy poquito lo que nos está pasando. Pero esto está dentro del contrato de la UNE, ¿sí? Entonces, que dice que durante las últimas décadas el cambio tecnológico ha sido acelerado y han surgido nuevas necesidades para diversificar la canasta energética con mayor participación de las fuentes no convencionales de energía.
Aquí entran todos los conceptos de fuentes no convencionales de energía, la parte de los impactos normativos en la nación, entran todos los conceptos, ¿sí? Pero ¿qué hacíamos nosotros, por ejemplo, en este momento que está masificando el uso de vehículos eléctricos y no teníamos normas? Sí, hubieran podido hacer una norma para vehículos eléctricos, ¿sí? Aparte de la NTC 2050 y haber cogido una norma ISA y decir, y esta es la norma para que se hagan los... El Estado consideró que era mejor, más bien, actualizar la NTC 2050, verificar con la normativa IEC qué le faltaba a esa NFPA 70, ¿sí? Y adecuar o adoptar una norma que realmente sí estuviera para las necesidades del país. En Colombia también, mira que la norma 2050 aplica del medidor hacia adentro, ¿sí? Ese es el alcance de ella, el medidor hacia adentro. Pero del medidor hacia adentro son empresas muy grandes, ¿sí? Son empresas que generan también su energía y que cuando ya no generan más de lo que consumen, entonces se vuelven autogeneradores y empiezan a aparecer los conceptos de generación distribuida, ¿sí? Y venta de energía de particulares hacia el sistema eléctrico. Eso no estaba en la 2050 y sigue siendo alcance del uso final porque es después del medidor. Ahí no tiene nada que ver el operador de red. Al operador de red se le vende, ¿sí? Pero las instalaciones que hay son con cubrimiento de la NTC 2050 porque son después del medidor. Entonces, toda esta parte de, como le digo, de nuevas tecnologías y de la cogeneración es la que también motivó al Estado para que diera cambiemos esta 2050, ¿sí? También todo el sistema de energía de generación por sistemas fotovoltaicos también es muy propiciado por el Estado, ¿sí? Para que se realice. Entonces ya tenemos bastantes proyectos de más de 1 MVA instalados y también tenemos sistemas electrovoltaicos que están generando como uso final, vendiéndole también a los operadores de red. Entonces ya es muy común ver que casas, industrias tengan sistemas de energía fotovoltaica y también que pueden tener la opción de vendérselo al operador de red como energía, ¿sí? Entonces ellos son cogeneradores también, no tanto por la finalidad del negocio que tiene, porque si es una industria de caña, pues quema el bagazo y genera, pero aquí también hay otra gente que utiliza la energía fotovoltaica para poder, y hay que darle la oportunidad de que la puedan vender, ¿sí? Entonces, el objetivo de este acuerdo, este contrato que hay entre CONTE y la UNE, ¿sí? Es elaborar los insumos técnicos que permitan realizar una actualización de la norma NTC 2050 con base en la revisión y adopción de las normas internacionales, principalmente, ¿sí? Entonces, ¿dónde está? Esto es del contrato. Principalmente NFPA 70, versión 2017, o sea, en el contrato ya está, que es la 2017. Para que esto sucediera, pues se hizo antes una encuesta y se dijo, miremos a ver a través de, el Estado también tiene unos decretos de participación ciudadana, ¿sí? El hecho de que el Ministerio de Minas esté divulgando y socializando e interactuando con los usuarios del reglamento técnico es porque proviene de instancias de gobierno superior donde se pide que en la nación todas las leyes ojalá fueran consensuadas con los ciudadanos, ¿sí? Entonces, toda esa serie de elementos que hay, que son muy buenos, cuando uno lee una norma de estas o un contrato de estos y lo lee completo, empiezan a aparecerle a uno unos elementos que, por ser nosotros ingenieros electricistas, pues lo tenemos como rezagaditos por ahí, pero la verdad es que esto es todo un conjunto de nación, ¿sí? Entonces, esto era ver NT 2050 y las versiones más recientes de la norma IS 60364. Por eso es que se hace mucha referencia a la normativa IS también. Está esperando que el consumo de energía por vehículos eléctricos sí crezca bastante, ¿sí? Entonces, estos son partes del contrato.
Todos estos numerales son partes del contrato y en el contrato son obligaciones, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estábamos haciendo la actualización de la 2050 era, no vamos solamente a actualizar, ¿sí? Lo que diga la 2017, porque si ella no tiene unos elementos, pues hay que incorporárselos de acuerdo al contrato que se tiene. Entonces, ahí aparecieron nuevos temas que aún no están en la 2017 o en la NFPA versión americana de 2017, ¿sí? Por eso es que a raíz de lo que dice el contrato aparecen estos nuevos artículos dentro de la 2050. Entonces, aquí en la parte del objeto de este contrato, específicamente, también están las funciones del Estado, todas las entidades del Estado que tienen que ver con esto que de una u otra forma aportan, ¿sí? Entonces, estas son las obligaciones del contratista y aquí contratista es un contrato entre dos partes y está regida por la ley comercial, ¿sí? Entonces, la obligación del ICONTE era elaborar ese documento, ¿sí? Donde tenía que entregarle a la UNE la UNE tenía hasta un interventor designado en el contrato para poder hacer el seguimiento a todo el trabajo que estaba haciendo porque estaba pagando por él, ¿sí? Entonces, es bastante interesante porque uno tiene que verlo como parte de un contrato, ¿sí? El costo de este contrato, solamente para información, ¿sí? fue antes de IVA de 638 millones de pesos, incluido IVA 760 millones de pesos, sin contar pues el costo de los expertos técnicos, que todo fue gratuito, ¿sí? El CIE no cobró, todas las empresas que participamos no cobramos, pero fueron 2 años de un promedio de 23 ingenieros trabajando media mañana, ¿sí? O sea, contamos y con la experticia que había ahí, pues es un costo considerable de ingeniería ahora por eso que no está involucrado, ¿sí? Más bueno, en esa parte me imagino que estará todo lo de la socialización y todas las partes, pero sí es un costo bastante alto. Aparte de eso, a la NFP hay que pagarle unos derechos de autor por dejar que se tome la NEC 2017 de la NFPA y adaptarla a nuestro sistema. ¿Sí? Este es un artículo muy interesante también que está ahí, que nosotros que estamos en estos temas normativos y que sabemos, ¿sí? Es que los derechos patrimoniales de la propiedad intelectual, ¿sí? Que surjan de los trabajos realizados en el desarrollo del presente contrato, o sea que aquí uno me pone a pensar, bueno, pero el derecho patrimonial de la NET 2050 lo tiene la UTNE porque pagó por ella, ¿sí? Este artículo lo que le sirve acuérdense que cuando hubo el RETI 2008, se publicó y hay necesidad de publicar en el diario oficial los reglamentos y todo lo que se hace. Y si este reglamento tiene un anexo que es la parte de la 2050, porque no es toda, ¿sí? Sino parte de la 2050, eso debe ser publicado en el diario oficial. Entonces ahí es donde está el derecho, es todavía el Ministerio de Minas y Energía para poderlo publicar. Y si no, creo que sería un inconveniente ahí legal con todos los derechos de autor, pero por eso está eso. Ese contrato salió en el 5 de agosto del... yo me devuelvo un poquitico. Esto es hasta acá lo que es el contrato que hay entre la UNE y Contec. Yo quiero mostrarles más dónde estamos, ¿sí? Ya como estamos, como profesionales, dónde nos vemos, ¿sí? El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ¿sí? Que para todos nosotros es un ministerio alejado, no es tan alejado como quisiéramos, o no como quisiéramos, sino como nosotros pensamos, ¿sí? Este Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ¿sí? Es el que regula la normatividad en Colombia, ¿sí? Entonces, en este acuerdo, que todos lo llamamos el de los 5, porque tiene muchos 5, tiene 1, 2, 3 y 4 5, ¿sí? Se llama y es más fácil de recordar, 1595 del 5 de agosto del 2015, o sea, tiene muchos 5, lo reconoce uno fácilmente. Pero aquí es donde se declara que es su Sistema Nacional de la Calidad, ¿sí?
Entonces, casi todos los decretos y los reglamentos y las leyes que hace un país y Colombia, ¿sí? Tiene que escribir dentro de sus considerandos por qué lo hace y si está habilitado para hacerlo. Recuerda que el reglamento técnico en el 2008 fue devuelto porque no decía que el ministerio era la persona encargada o la entidad del Estado encargada de hacer ese reglamento, y que por consideraciones de la Constitución política y todos los argumentos jurídicos que hay, deben de estar en un decreto de esos, ¿sí? Entonces, todos estos considerandos que tiene este decreto, ¿sí? Son bastante interesantes, ¿sí? El Estado es el que regula la calidad de los bienes, ¿sí? Y los servicios ofrecidos a la comunidad, así como la información que debe suministrar al público en su comercialización. Entonces, una palabra tan sencilla como eso ya me lleva a mí claro, pero es que el Estado regula el rotulado, porque no es el reglamento técnico, no, bueno, pues también lo hace, pero no es los organismos de evaluación de la conformidad los que determinaron que existiera un rotulado, ¿sí? O fue la NFPA 25, la NFPA, o fueron otras leyes. Esto está desde más arriba, esto no es una resolución, esto es un decreto, ¿sí? Que jerárquicamente está por encima del reglamento técnico, ¿sí? Y desde aquí ya dice, debe usted suministrar la información a su público para su comercialización. Entonces, toda la parte de rotulado viene desde decretos de mayor jerarquía que el reglamento técnico, ¿sí? En Colombia se adherió a la Organización Mundial del Comercio desde 1994, ¿sí? Porque como todo son acuerdos que se hacen, todo esto es comercio. Yo digo, las normas técnicas es un problema de comercio. Yo no puedo comerciar con un país que me impone unas condiciones técnicas que yo no puedo cumplir o que solamente va a poder cumplir él. Entonces, de ahí ya no hay forma de negociar, ¿sí? Todo esto a través de todos los TLCs, y eso es lo que pretende. Entonces, en 1993, ¿sí? Cuando estaba aquí en el mundo manejando los sistemas de calidad de los japoneses, que eran los círculos de calidad, que ellos fueron los que empezaron con la calidad. Bueno, los que siempre han manejado el tema calidad han sido los alemanes en todas sus modalidades, tanto en paz como en guerra, ¿sí? Ellos manejan muchísimo el sistema de calidad. Pero en esa época, en 1993, por esa época eran muy sonados los círculos de calidad de los japoneses, donde decían que la calidad era lo primero, porque era un país que conocían como copiador, que solamente hacía copias, pero fue cambiando su mentalidad hasta que ya un producto japonés es de mejor explicación y calidad que en cualquier otro país. Entonces, ese es un tema que los gobiernos y en especial el gobierno colombiano, pues tiene que tenerlo. Entonces, se organizó el Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología, ¿sí? Ese fue modificado, pero en últimas, ¿sí? Todo ese sistema se llama el Subsistema Nacional de la Calidad. Nosotros estamos inmersos dentro del Subsistema Nacional de la Calidad, ¿sí? Y ese a su vez, el Subsistema Nacional de la Calidad, es un componente o es un subsistema del Sistema Administrativo Nacional de Competitividad e Innovación. O sea, encima del reglamento técnico, encima de este decreto del 1595 y encima del Subsistema Nacional de la Calidad está otro que ya no es un subsistema, sino es un Sistema Administrativo Nacional de Competitividad e Innovación. Esas dos palabras están desde hace mucho tiempo en el lenguaje yo no digo de gobierno, sino del Estado como tal, porque han pasado muchos gobiernos, pero esto sigue siendo lo mismo. Esto sigue, su norte va como bien afinado a donde debe ser. Entonces, este es el Sistema Administrativo Nacional de Competitividad e Innovación, que le pega a todo el Estado en todo lo que hace, ¿sí? El Subsistema Nacional de la Calidad, que es donde nosotros estamos inmersos, ¿sí? Tiene como objetivos fundamentales promover los mercados, la seguridad, la calidad,
la confianza, la productividad y la competitividad de los sectores productivos e importadores de bienes y servicios, ¿sí? Y proteger el interés de los consumidores. ¿Sí? Entonces, todo esto que nosotros vemos acá es más o menos lo mismo que se trasladó al reglamento técnico, porque son las mismas filosofías del Estado como tal, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero, que el reglamento técnico realmente no se inventó nada de esto, eso ya estaba con todo el subsistema nacional de la calidad. Es bien interesante porque el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de la Dirección de Regulación, de acuerdo en el numeral 6 del artículo 28 del decreto 2010 del 2003, todo eso está escrito, ¿sí? Eso es para leerlo, ¿sí? Es el encargado. Yo le traigo aquí las partes que a mí me parecen que son bien interesantes conocer. Es el encargado de dirigir, coordinar y administrar el punto de contacto de Colombia en materia de normalización, obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias y procedimientos de evaluación de la conformidad. Entonces, aquí es donde nosotros vemos, bueno, es el Ministerio del Comercio quien ¿qué hace? Es el encargado de la materia de normalización. Entonces, el Ministerio de Comercio es que dice cómo se hace y qué se hace, ¿sí? Es el encargado también de evitar los obstáculos técnicos al comercio, o sea que el Ministerio de Comercio es el que es el encargado o el que hay las directrices para ver la evaluación de los impactos normativos, cómo impacta a mí un reglamento, ¿sí? Al ponerlo como ley. Entonces ese es el que maneja. Y también, pues, todas las reglamentación técnica y normas de aplicación obligatoria en el nivel nacional e internacional. Y aquí quiero hacerle esta palabrita, obligatorio. Obligatorio. Si hay normas que son voluntarias, no las cobija el Subsistema Nacional de la Calidad ni el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Por decir algo, un operador tiene unas normas por allá que tiene para su sistema y se inventó unas normas o una explicación técnica, eso no es obligatorio, eso es voluntario, ¿sí? Ahí no entra el Ministerio de Comercio a dirimir. En el momento en que eso ya sea obligatorio, sí, pero antes no. O cualquier otra empresa que haga o mande o elabore una norma técnica para sus procedimientos, pero no son obligatorios. En el reglamento técnico nosotros teníamos y hemos sabido que cuando se tramita el reglamento técnico hay que hacer una consulta a la subregional andina, ¿sí? El acuerdo de Cartagena, para que los que están integrando ahí miren esos reglamentos técnicos, los evalúen y si están conformes ellos digan, mire, sí, esto está bien, nosotros con eso podemos compartir. Con ese tipo de reglamento tal como está escrito, no vemos que se presentan obstáculos al comercio, ¿sí? Por lo tanto, nosotros le damos como un visto bueno de que esa consulta se hizo y que fue satisfactoria. Yo me acuerdo que en el del 2013 Brasil se opuso a las duchas técnicas y al reglamento como estaba escrito, porque es un gran productor de duchas técnicas. Entonces, Brasil se opuso y el reglamento cambió de acuerdo a los lineamientos que hizo Brasil. Aquí en ese mismo decreto, que estamos viendo el decreto 1595, crea algo que a nosotros, muchas de las charlas que hemos estado, es lo que no le gusta a la gente o lo malinterpreta o lo ve desde una visión no muy amplia, sino muy aguda, ¿sí? Son los monopolios, ¿sí? Entonces aquí en Colombia hay monopolios, la policía es un monopolio, el Estado es un monopolio y estos son monopolios. El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia es el Organismo Nacional de Acreditación por ley, no hay más, no hay sino ese, ¿sí? No es que en este momento, tal como está escrito la ley colombiana, no es que debo yo ponerle competencia a ONAC. Casi todos estos tipos de empresas en las naciones, en México, no, por ejemplo Estados Unidos que tiene otro sistema, tiene varios por lo grande, por el problema logístico de ser una nación tan grande, con unas distancias, ellos tienen varios organismos que son de acreditación, ¿sí? Y lo mismo de normativa. Aquí la entidad que hace las normas técnicas es Sicontec y está por
de acuerdo al decreto, ¿sí? Pero ratificado a 1595, ¿sí? Y lo mismo el Instituto Nacional de Metrología también, ¿sí? Que son los que se encargan de hacer eso. ¿Por qué traigo estos tres? ¿Sí? Y básicamente es porque de una forma u otra, cuando se hacen obras o cuando se hace inspección, estos tres juegan muchísimo. Son todo lo que me da a mí, o lo que me exige a mí, o nada como el Organismo Nacional de Acreditación para otorgarme y tener una acreditación, ¿sí? Todas las normas que pide el CONTEC para hacer eso, aparte de las normas de los apartes técnicos que hace el reglamento técnico o otra, porque podría ser otro reglamento, ¿sí? Y también todos los requisitos que tiene el Instituto Nacional de Metrología. Y esto le cuesta a los organismos bastante, ¿sí? Porque todos los equipos deben de tener aseguramiento metrológico. Entonces, estos tres párrafos que le traigo, ¿sí? Son para hacer mención de que todo está imbrincado con respecto a todas las leyes que hay en el Estado para este tipo de actuaciones de los ciudadanos, como se dice. Este es un cuadro que trae también el decreto 1595 de que vamos a hacer el esquema general del Subsistema Nacional de la Calidad, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos los reguladores y cumplimiento, ¿sí? Por otro lado, y como única entrada, ¿sí? Está una norma internacional, o sea, llámese ISO o ISO, pero aquí nosotros, y por nuestra costumbre, pues tenemos también la NFPA, ¿sí? Está los organismos nacionales, el organismo de normalización que es ICONTEC, ¿sí? Que ya por este decreto le dice que todas las normas que emita, ¿sí? Es preferible que vengan con sustento en una norma internacional, porque cuando yo tengo una norma internacional, no hay ningún país que me pueda argumentar que no, que esa norma que yo tengo no, porque es internacional, está hecha precisamente por todos los países. Entonces no es un requisito que yo como país me inventé o que lo adecué para poder tener una competencia o tener como una mejor posición en los mercados, ¿sí? Entonces todo se debe hacer con normas internacionales, ¿sí? Y esto se apoya con reglamentos técnicos que ¿quién los hace? Lo hacen los ministerios, ¿sí? Las comisiones reguladoras, y las autoridades descentralizadas del orden nacional. Ellos son los que expiden los reglamentos técnicos, ¿sí? Y aquí se va a la parte de la evaluación de la conformidad, que ya está como el organismo de valor de la conformidad, y la parte de ONAC como Organismo Nacional de Acreditación, ¿sí? Y esto se soporta por la parte de certificación, la acreditación, la metrología y la internalización. Esto es bueno verlo porque la certificación es lo que hace un organismo como CIEO, como INSO, como cualquier otro de los 40 y pico organismos que hay en Colombia. Ellos hacen la certificación. Esta parte de la certificación está a cargo de los organismos evaluadores de la conformidad. La parte de acreditación está a cargo del Organismo Nacional de Acreditación, que es ONAC. La parte de metrología está del Instituto de Metrología. Y la parte de internacionalización, ¿sí? Básicamente está por la ventanilla única de comercio exterior. O cuando nosotros tenemos un producto que está muy bien soportado y que eso ojalá cambie para bien, que tiene normas internacionales con exigencias mayores de las que hubiera podido hacer aquí en un laboratorio en Colombia, nosotros tenemos que nos dan completa confianza para poder recibir un producto de esos. Entonces, todo esto tiene que ir cambiando también para que lo que hacen otros países afuera con sus requisitos, también nosotros podamos reconocerlos, ¿sí? Encima de esto, pues que todo esto está la inspección de vigilancia y control que la realiza la Superintendencia de Industria y Comercio en la mayoría de las actividades, el INVIMA en la parte médica, que con este problema o con esta pandemia que tenemos, INVIMA ha jugado un papel muy importante porque de todas maneras él tiene que cumplir unos requisitos mínimos, pero tiene que cumplirlos, entonces hay que hacerlo, ¿sí? El ICA, que también es una empresa o un organismo del Estado que vigila todo lo del agro, ¿sí? Y el IDEAN,
pues que está manejando toda la parte del medio ambiente Entonces, todos estos son los que nos vigilan, ¿sí? Y el resultado, ¿sí? Para las empresas, para que crezca la productividad, es abrir mercados. Si nosotros cumplimos las normas que cumplen en otros países, pues fácilmente lo que producimos aquí va a ser bien en otro lado, ¿sí? La innovación, porque al nosotros conocer nuevas tecnologías que provienen de otros países, también podemos innovar con ideas foráneas o con ideas nuestras, ¿sí? En la parte de electrotecnia y en la parte de industria pesada es bien difícil. Ya casi todo ya lo tienen ellos manejado y son empresas que tienen mucho recurso económico para innovar, para crear, ¿sí? Y la misma necesidad los hace que hagan eso. Entonces, pero sí, todo lo que ellos hacen, nosotros podemos de una forma u otra innovar y tenemos competitividad y sobre todo aquí hay una parte muy importante, es que protección al consumidor. Porque cuando yo soy el mismo evaluador de la conformidad que estoy por aquí, en la parte de soportado por certificación, una forma de penalizarlo a los profesionales, a los que intervienen en un reglamento técnico, ¿sí? Es a través de la ley del consumidor, ¿sí? Esa ley es la que impone las sanciones. Entonces, esto era lo que quería mostrarles. No tiene nada que ver con la norma técnica colombiana, que la 2050, pero sí ella está inmersa dentro de todo este sistema que es el sistema del Estado. Entonces espero que esto nos dé una apertura. Yo creo que les hago un llamado a que estas normas están publicadas en las páginas, de que uno le eche una leída un poquitico más, no, con mayor detenimiento para ver qué uno puede extraer de ahí para eso. A veces es harto, pero es más fácil que la 2050. Entonces, y esto lo realza mucho en la apertura que hizo y conté el día de ayer y el día de hoy, Franco, porque él sí quiere mostrar mucho lo que es el tema de gobierno como el Sistema Nacional de la Calidad, y es lo que dice, ahorita queremos promover la ingeniería para que la ingeniería se vuelva competidora en otros países, ¿sí? Que nuestras empresas de ingeniería compitan, ¿sí? Ya están compitiendo, de hecho el sector eléctrico es como la punta de lanza en muchas adaptaciones y ya están compitiendo ISA, el Grupo de Energía Bogotá, EPM, todos están compitiendo en el mercados extranjeros y pues muy bien, digamos que eso es lo que... Pero todas las empresas más pequeñas, ¿sí? Que estas son estatales, ¿sí? Empresas que construyen tableros, que construyen subestaciones, ¿sí? La idea es de pasar de ser un país importador a ser un país exportador, ¿sí? Entonces, esto es todo lo que promueve el Subsistema Nacional de la Calidad. En parte de lo que nosotros hemos visto, y aquí vuelvo y les resalto, todo esto que está incluido en el reglamento técnico, mire de dónde viene, ¿sí? Todo eso viene de un Subsistema Nacional de la Calidad. Entonces, esto va más dirigido para los organismos de acreditación, los evaluadores de la conformidad, que también el artículo dice que la condición de acreditado será reconocida dentro del Subsistema Nacional de Calidad siempre y cuando la acreditación haya sido otorgada por el Organismo Nacional de Acreditación o por entidades públicas que legalmente ejercan esta función o por entidades extranjeras reconocidas en el marco de los acuerdos de reconocimiento multilateral, de acuerdo con lo dispuesto en un artículo. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque aquí los únicos certificados que valen son, en este momento, ¿sí? Por como está escrito el reglamento técnico, son del organismo que están avalados por el organismo de acreditación, o sea, por empresas que son acreditadas, ¿sí? Pero también este mismo decreto dice que yo podría recibir esos certificados de otras entidades que tienen reconocimiento multilateral. O sea, yo podría estar recibiendo, a uno muchas veces se le hace como extraño de que si existe un producto hecho en Alemania con una cantidad de requisitos técnicos
de lo mejor, yo tenga que rechazarlo aquí porque no tiene certificado en Colombia, ¿sí? O hecho por una empresa colombiana, ¿sí? Pues habrá que ver qué tan pertinente es eso y esperemos que en el nuevo reglamento técnico se aclare más ese tema. Ese es un tema bastante complejo para los organismos evaluadores de la conformidad, pero ellos también pueden buscar mercado afuera, ¿sí? Entonces, son buenos. Los organismos evaluadores de la conformidad aquí tienen reconocimiento en toda América Latina y en muchas partes del mundo. Entonces, la ingeniería colombiana es buena. Ahora sí vamos a entrar a lo que este llamado, porque yo no me quiero demorar mucho porque la idea es más bien hacer un tema de preguntas, ¿sí? Este es el contenido de la NTC 2050, la 2020, ¿sí? Ya en la parte inferior se van a poder dar que son 1124 páginas y la actual nuestra tiene 1041, mal contadas 1042 páginas, ¿sí? Tampoco es que haya crecido voluminosamente, en tamaño sí creció, el número de páginas no. En los capítulos, este es el contenido de los capítulos, yo no creo que uno en este momento pueda decir, yo voy a mantener mi experticia en 2050 mirando qué cambió, ¿sí? Yo creo que va a tocar rehacer una reingeniería y volver a leerla toda otra vez y volverse a enterar de todo otra vez porque el cambio de filosofía fue bastante, ¿sí? Y es un cambio de filosofía de 22 años, ¿sí? Entonces, no esperaría uno que dijera, bueno, yo con solamente ver los cambios voy a mirar. No, es bastante complicado verlo así, ¿sí? Porque hay muchos cambios. Pero todos los cambios que se hicieron, como le digo, la directriz era no solamente ver la 2050, sino ver las normas IEC y ver otro tipo de normativas en el mundo y hacia dónde íbamos, ¿sí? Por eso es que la 2050 incorpora temas de calidad de energía, ¿sí? De eficiencia energética, de sistemas de fuentes no renovables, de energías limpias, de energías verdes. Integramos otro poco de conceptos que no estaban en la 2050. Los sistemas de SCADA. Hay mucha cosita que es nueva, ¿sí? Lo vamos a poner, yo voy a traer aquí son muy poquitos ejemplos de lo que, este es el índice, que es muy bueno, uno siempre ver un índice y cómo cambió, ¿no es cierto? Porque hubo traslados de un articulado del uno al otro. En esta, ¿qué se quitó? A la experiencia nuestra, lo que vimos, ¿eh? Se quitó el hecho de que usted tenga que ir a repetir y devolverse para cuando está leyendo un artículo, por ejemplo, uno de la sección 551 o algo así, pongamos 540, ¿sí? Y que cuando yo esté leyendo algo, él me devuelva al capítulo 250 y ese me devuelva al 350 y de ahí otra vez me toque, porque ese paseo es muy distractivo. Y como uno lee en conjunto, entonces siempre ha sido una complicación de esa forma como está integrada. En esta nueva versión que tienen los americanos, ¿sí? Yo creo que es más lineal, es mucho más lineal, más fácil de leer, es más amigable, ¿sí? Por eso hay que mirarla todo en su contexto, ¿sí? Aquí nuevamente yo creo que el capítulo 8 pues, de comunicaciones lo maneja Ritel y no el RETI, o para nosotros como 2050 esto es lo que tenemos que conocer y saber y manejar, ¿sí? Como 2050. Esta es bastante interesante la parte de las tablas, la parte informativa, solamente les traje unos ejemplos, ¿sí? También les recomiendo leer muy bien el artículo 90, ¿sí? Que es la introducción. En eso se tienen unos conceptos que creo que no es bueno empezar a leer todo el artículo primero sin leer este, ¿sí? Porque son los propósitos de la normativa y le da unas cosas claves para eso, ¿sí? Como es la salvaguardia, como es la suficiencia, como es la relación con otras normas internacionales, ¿sí? Como son instalaciones energéticas eficientes, como
y el alcance y lo que cubre esta norma. ¿Sí? El alcance es muy bueno. A Cristian decía, con razón decía, no, los operadores de red casi que no vinieron aquí a mirar la 2050, porque es que ellos no, en última no debería interesarles, porque ellos están en sistemas eléctricos donde hay más de un medidor, o sea, en redes de uso general. A ellos se les dijo porque más bien no se crea una norma parecida para subestaciones y para otros tipos de equipos que sea proveniente, o sea, que sea para los operadores de red, que es una muy buena idea, que no existan normativas de uno o de otro operador de red, aunque eso es imposible. ¿Por qué? Porque estas empresas de operadores de red, pues las manejan multinacionales que tienen sus propias normas y no van a permitir que espere que yo voy a cumplir la norma de otra empresa. No, eso no. Yo cumplo mis normas y las elaboro y con ellas me va bien, ¿sí? Pero no voy a permitir que me encasillen ahí si eso no es obligatorio. Pero sí deben haber unos consensos generales de norma técnica. Para todos los conceptos técnicos deben de ser iguales, independiente de cómo lo hagan. Esta parte del apartado del 90, ¿sí? Yo me acuerdo que hasta el 2000, el 90 no lo tenía la traducción de la 2050 que teníamos de anteriores a la 1998, porque era un artículo que nadie leía, ¿sí? Estaba muy orientado a la forma de recepción de obras en Estados Unidos, donde decía que había que hacer unas declaraciones y cómo era que se optaba el servicio de inspección en Estados Unidos. Esto aquí ya trae otras cosas. Esto es adecuado al sistema colombiano. En la anterior norma 2050 que había, no se mencionaba ni una sola institución del país Colombia. Ni una sola. ¿Sí? En esta se nombran los organismos de valor de la conformidad, se nombra a entidades del Estado colombiano. ¿Sí? Es muy bueno porque se logró que esto se hiciera. Todavía leyendo la norma, entonces, sí, la Federación de Aviación Americana, y no, pero si aquí tenemos una, ¿por qué tenemos que ir a mirar las leyes de ellos? ¿Por qué no miramos las leyes nuestras? ¿Sí? Entonces, eso le da más sentido de pertenencia al código colombiano, que aunque es una adopción del americano, pues debemos de ser todavía consecuentes con que nosotros también tenemos empresas o instituciones del Estado que deben de ser mencionados en estos libros y no mencionarlas de otro país. ¿Sí? Entonces, es bastante interesante leer ese artículo, el 90. ¿Sí? Esta es el complemento del 90, que es, como le digo, es bastante interesante leerlo. ¿Sí? Trae unas cositas que si uno no las lee al principio, después cuando esté por allá mirando cómo son los encerramientos u otras cosas, perdido ese concepto que tiene esto, de los tamaños comerciales, de los usos permitidos de conversión suave. ¿Sí? Miremos, por ejemplo, aquí uno ha encontrado en terreno con gente, no, pero es que usted me dice a mí que ese tubo es de media pulgada, pero cuando yo voy lo mío no tiene media pulgada. Igual que los médicos, tienen un nombre científico, un nombre genérico. El científico lo utiliza el médico, el genérico lo utilizan para la venta. ¿Sí? Entonces yo no pudiera decir que es que el tubo es de media pulgada, porque eso es su nombre comercial. No quiere decir sino eso, que es como yo lo voy a identificar en el comercio. Entonces esas conversiones suaves, que así como se llaman, porque es decirle a algo, usted tiene una pulgada, pero si voy lo mío, no señor, usted además tiene una pulgada. ¿Sí? Entonces son conversiones suaves que están ahí escritas en eso, que son bastante bueno mirarlas. ¿Sí? Lo mismo con los conceptos de conformidad, porque la conformidad aquí es que es conforme con la NTC 2050, no con las entidades del Estado. Y ese es un temita que es bien complicado manejar, o mejor dicho, por lo que hay un reglamento técnico que impone requisitos también, entonces nos lleva a pensar de formas diferentes. Yo les quiero traer a partes de la 2050
para que vean cómo realmente se trabajó para que no hubieran tantas discusiones, ¿sí? El anterior, pues no habían, aunque es libre de interpretaciones, realmente deja volar la imaginación, ¿sí? En estas, por ejemplo, traje uno muy sencillito, ¿sí? Es el artículo 110.12, que es ejecución mecánica de los trabajos, que es uno de los que más utilizan los inspectores para emitir una no conformidad, que dice que los equipos eléctricos se deben instalar de manera limpia y profesional. O sea, eso yo se lo podría aplicar a todo, ¿no? Donde le vea polvo, pues si yo le estoy diciendo que eso no está limpio, no estoy diciendo una mentira, pero tampoco es justo, ¿no? Entonces, es un ecuánime entre todo. Esto le da a uno una referencia normativa de si yo quiero profundizar en ese campo, de interpretar realmente de manera limpia y profesional para que no me lo apliquen a todo. Hay unas normas, ¿sí?, que me dan a mí mayor información de eso, de qué fue lo que ellos consideraron que era una cosa limpia y profesional, ¿sí? Entonces, por lo menos le dan el referente de dónde lo saco yo. Por ejemplo, aberturas no utilizadas, ¿sí? También me dice a mí, y ya da una definición de qué es una abertura no utilizada en cerramientos, ¿sí? Entonces ya, bueno, no es posible a todos los huequitos que le hagan, no, porque es que ese es para el equipo, entonces son las que yo hago y no utilizo, ¿sí? Entonces, eso es bueno como está escrito. Yo sé que la lectura va a ser mucho más agradable que la anterior. Está también la parte de la integridad de los equipos, ¿sí? Pues solamente le traje estos ejemplos porque la verdad es la neta 2050, hay que leerla toda, ¿sí? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, traje esta que me parece muy interesante, ¿sí? El artículo 210-8 de protección de personal mediante interruptores de circuito por falla tierra, ¿sí? Adiciona unos textos adicionales para comprensión, ¿sí? Las notas informativas no son obligatorias, eso lo lee uno desde el principio, todas las notas informativas no son obligatorias. Lo otro es, en definiciones, se optó por poner el idioma nuestro, el nativo, que es el castellano, y el extraño entre paréntesis, o sea, el inglés, ¿sí? Ya quedamos como de zanjar esas discusiones que habían, porque no, es que mira, es que en la net de la NFPA esto, sui generis dice tal cosa y entonces aquí usted me lo tradujo mal y entonces esas discusiones que habían con las definiciones ya creo que se aclaró todo, porque aparte del referente de definición en castellano, también se escribió como se consideró que se llama en inglés también, ¿sí? Entonces ya quita muchas discusiones. Este es un ejemplo claro de que no es solamente una modificación, de que no es que modificó algo, sino que es nuevo, ¿sí? Entonces, el artículo del 210-8, si, cuando ustedes van a mirar y ven el Código Eléctrico Colombiano, en el numeral 4 decía no utilizado, ¿sí? No, el 4 no estaba, ¿sí? Como todas estas normas nosotros hemos tenido la fortuna de tener aquí a los autores de la NFPA desde hace muchos años, como lo decía Cristian, yo fui fundador y director técnico y socio de un organismo de acreditación y también trabajé mucho en la parte de el Consejo de Inspectoría Externo que se creó hace mucho tiempo con la empresa de energía y con ACIEN y con otros entes. Y ahí fue donde nos dimos cuenta que esto nos tocaba ponerlo a estudiar. Que para poder uno evaluar esto, le tocaba ponerse a estudiar muchísimo y nos dimos cuenta que la NTC 2050 era un libro que estaba ahí guardadito, pero que realmente no lo habíamos leído a profundidad y entonces habían muchas cosas que nosotros estábamos incumpliendo, ¿sí? Entonces nos obligó a una lectura forzada y yo digo que muy buena y enriquecedora con todos los grupos que habían en esa época. Pero este artículo 4 no estaba, era un espacio ahí disponible. Colayero, que es el autor de la NFPA, nos decía eso, o sea, que hay muchos, nosotros pensamos que esto de tener algo, pero todavía no lo hemos puesto, entonces dejemos los apartados de una vez listos, porque pensamos que se puede hacer, ¿sí? Ese 4 es el que nos dio, el 4 ya aparece.
Nosotros muchas veces vemos espacios pequeñitos donde no cabe una persona, pero hay un equipo eléctrico, ¿sí? No necesariamente bajo una escalera, ¿sí? Los cuartos de las piscinas, ¿sí? Hay otros cuartos o unos espacios que dejan para ciertos equipos eléctricos que no necesariamente una persona tiene que estar parada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese punto 4 me aclara de los espacios de poca altura, ¿sí? Entonces ya aclara mucho más y es lo que nosotros vemos a diario entre nuestras instalaciones. ¿Sí? En el proceso que tuvimos con Icontec de esta actualización, el CIDE llevó la idea de que en las tablas de los ejemplos, ¿sí?, se incluyera un ejemplo para el cálculo de bombas contra incendio. Pues para el cálculo de bomba contra incendio realmente la calcula es el hidráulico, que es el que tiene la capacidad de la bomba, pero todos los elementos que configuran la parte del motor de la bomba contra incendio, pues hay un ejemplo, como los ejemplos que hay en la sección 9, que son muy ilustrativos y uno al desarrollarlos aprende bastante, ¿sí? Entonces eso también va a zanjar discusiones de que yo calculo el conductor, de que por qué lo tomo de esta tabla. Entonces ese es un ejemplo bastante especial y que parece que nos va a ayudar muchísimo en el cálculo también del sistema de bombas contra incendio, porque lo que a uno aquí está dado muchas veces son exabruptos, digo yo, ¿sí? Entonces, este es un cálculo, lo que le estoy mostrando en estos acetatos es el cálculo de una bomba contra incendio. Y unas preguntas que hacían que la NTC 2050 traía dibujitos. No trae dibujos, solamente estos, que son los diseños accesibles. En esta parte de la accesibilidad, le agradezco al ingeniero Juan Camilo, que es ingeniero electricista, ingeniero electromecánico y trabaja con la Mitsubishi, en la sede principal la tiene en Medellín. Nos aportó muchísimo porque manejan ambos conceptos, al ser mecánico, al ser eléctrico, manejamos conceptos muy buenos sobre espacios de trabajo y él fue el que nos ilustró muchísimo sobre esto. Y estos apartados que se incluyeron, sí, que nos pareció bastante interesante sobre la accesibilidad de las cosas. Entonces, por ejemplo, creo que es el único que trae dibujitos, ¿sí? Y al final del documento hay un anexo que es el CA, que es el cambio entre la segunda actualización del Código Eléctrico 2050 y la NET 2017. Entonces, ¿qué fue lo que quiso hacer? Es decir, mire, por un lado tenemos la 2050 colombiana, de la colombiana la nuestra, y por otro lado tenemos la NEC 2017. Y vamos a hacer una lista cruzada de los elementos que se diferencian en las dos normas, ¿sí? Entonces vamos a traer un ejemplo más solamente para visualizar. Le digo, yo la verdad no quería hacer una charla de los cambios de reglamento, porque muchísimos, ¿sí? No en una hora, ni en 2 horas, ni en un día. Son varias sesiones, entonces, pero sí les puedo traer como algo para hacer una apertura de eso. Nosotros aquí, por ejemplo, este numeral, el 210-52, salidas de tomacorriente en unidades de vivienda, ¿sí? Para nosotros, los colombianos, lo definimos con esos textos, ¿sí? Para la NTC 20, la NFPA sigue siendo nomás. Nosotros incluimos aquí otras cosas que se redactaron en el comité, que pensamos que había que darle claridad a algo que se estaba manejando y que eran nuestros problemas del diario vivir. Afortunadamente, en este comité, en el 128, pues habían las partes interesadas, eran de diversas facciones, para llamárselo así, ¿no? Habían constructores que estaban interesados, habían inspectores, expertos técnicos, había un símil de profesiones, no sino de actividades económicas que cada una puja por lo suyo, ¿sí? Entonces no, es que hay el inspector que no me entiende, que me pone, entonces, bueno, mira, aclaremos ese texto y puntualicémoslo de una mejor forma para que sea
para que sea de mejor lectura. Por eso es que las columnas del código eléctrico, la NTC 2050 nuestro, difiere de la NFPA en esos temitas. Hay otros que varían solamente por cómo están escritos, con mayúsculas, con minúsculas, pero en la parte de electrotécnica todos sabemos que las mayúsculas y las minúsculas son para nosotros muy importantes. Entonces, este ya es el fin de la presentación y entonces esperamos preguntas de ustedes ya con David como moderador en lo que yo pueda solucionar y pueda informar o por lo menos decir a quién le remitimos la pregunta, pero esto no se hace en 2 horas ni en media tarde, pero bueno, tenemos toda la intención de hacerlo con el CIE de la mejor forma. Sí, señor. Le agradecemos mucho. Este es un abrebocas a lo que ha sido la actualización, casi que la nueva norma, porque pues trae muchos cambios, igualmente respecto a la NEC, incluye algunos temas de ISA. Yo estuve haciendo el compendio de algunas de las preguntas, ¿sí? Entonces, si quiere, los que quieran compartir. A ver, para dar claridad, el ingeniero Álvaro utilizó pantallazos de algunos de la norma que ya fue publicada en la página de Icontec y que ya está pues para venta al público. Igualmente en la presentación que se les va a compartir van a poder pues leer algunos apartes. Una de las primeras preguntas, ingeniero, es del señor Walter Cano y es la siguiente. En lugar de actualizar la NTC 2050, ¿por qué no se adoptó la última versión de la NEC? Bueno, la última versión de la NEC, nosotros tenemos un problema con el Estado americano, el Estado norteamericano, y el idioma. Nosotros hablamos castellano, ellos hablan inglés. La 2017 ya tenía versiones en castellano avaladas por la NFPA. Entonces era doble trabajo, traducir la última, ¿sí? Que la NFPA adoptara esa traducción y dijera si esta traducción le doy el visto bueno, ¿sí? Y después adoptar esa. Eso es un trabajo bastante arduo. Y bueno, pues traigámonos la última que estaba en versión en español, ¿sí? Que es la 2017. Como le digo yo, no es que el hecho de no haberla actualizado hasta el día de hoy, las instalaciones eléctricas son de mayor riesgo, de menor riesgo, pero eso les traje, ¿por qué? Porque pues que tenemos nuevas tecnologías, no teníamos sistemas normativos para vehículos, para sistemas cogenerados, no se había tocado el tema de eficiencia energética, entonces eso fue lo que nos llevó llevó al Estado a que se actualizara. Pero una buena medida fue esa, hagámosla sobre una versión que está evaluada por los americanos en idioma castellano, y esa era la última. No sé si la responda. Listo, no, así está muy bien, ingeniero. Bueno, tengo una o dos preguntas de la misma persona, el ingeniero Carlos Alberto Cárdenas. Ustedes menciona, bueno, realmente es un comentario, 3 años muy rápido. La de tierras NTC 6307 de 2018 se demoró más de 10 años. Supongo yo que está refiriéndose a la actualización. Entonces, complementa lo que menciona ingeniero, que está actualizándose sobre la última norma, digamos, del código eléctrico pero americano, ¿cierto? Sí, no sobre la última. La 2017 no es la última. Es la última que estaba en idioma castellano avalada por la NFPA. Perfecto. Bueno, por acá tenemos el ingeniero, el señor Víctor Pozo, dice lo siguiente. Me gustaría avanzar en los cambios y actualización de gran envergadura comparada con la del 98. ¿Y quién pesa más? ¿El decreto? Bueno, seguramente cuando estaba hablando del decreto 1595 o una POT municipal. Bueno, ahí sí se la responde por lo que nosotros manejamos, ¿sí? El decreto tiene mayor jerarquía. O sea, los decretos son emitidos por entidades ministeriales y los planes de ordenamiento territorial son emitidos por municipios, ¿sí? Y usted lo vio en esta pandemia, aquí la alcaldesa Bogotá quiso hacer algo y el presidente dijo, no, pero que yo soy el presidente.
aquí hay jerarquías que hay que respetar. Y el decreto está por encima del reglamento técnico, que es una resolución, ¿sí? Bueno, Entonces sí tiene mayor jerarquía, sí. les comento que vamos a alargar un poquito, nos vamos a quedar más o menos otros 15 minuticos en este seminario. Ahí respecto a lo que mencionaba el señor Víctor Pozo, desde CIDES ya tenemos programado un curso de actualización sobre la nueva versión de la NTC 2050. Es un curso de 24 horas para iniciar el día 14 de abril. La información está en la parte de ofertas. Igualmente, ya estamos preparando y en próximos días les llegará información acerca de un diplomado ya más completo, como mencionaba el ingeniero Álvaro Sánchez, ya de toda la norma NTC 2050, no solamente los cambios, sino a profundidad y en detalle. Listo. Bueno, la señora Ana Rodríguez dice lo siguiente: entiendo así que se incluyó más de la NFPA. Y lo segundo es, no existe una tabla de cambios como en otras normas. Bueno, sí, se incluyó más de lo de la NFPA porque, como le decía, en el contrato que tenía la conté con la UNE, le pedía que fuera más allá de la 2050 y que incluyera elementos normativos de la IEC, por eso se incluyen más. Y también en el objeto le decía que tomara temas de eficiencia energética, temas de cogeneración, temas de sistemas fotovoltaicos y temas de última tecnología que están en el mundo. Entonces, por eso es que es la NFPA más otras cosas. Listo. Por acá tenemos una pregunta del señor Erickson Marín. Entonces dice lo siguiente: ¿por qué se definió realizar la NTC 2050 segunda actualización entre NEC 2017 e IS 60364, en las cuales se puede presentar inconcordancias? ¿Cierto? Bueno, realmente la NFPA dice que la NTC 2050 tiene completa armonía con la IEC, ¿sí? Más áreas clasificadas tiene completa armonía, la armonía es al 100% en áreas clasificadas, ¿sí? Entonces, si yo tomo la IEC, que es el fin último nuestro, digamos, como país, como nación, el último, pero la IEC es una familia de normas, o sea, solamente en el costo, una razón muy sencilla, no que me quiera escurrir de la discusión, pero si yo me compro la NFP me vale 183.000 pesos porque el resto es IVA, ¿sí? O sea, si yo facturo el IVA me lo devuelven, o sea que el costo para mí es de 183.000 pesos, ¿sí? Entonces, ese me costó 183.000 pesos. Si yo me meto con la IEC, con toda la familia de normas IEC, estamos hablando de un valor de 7 millones de pesos, ¿sí? Entonces, eso hay que verlo, el costo también de la normativa. Con IEC es supremamente costoso para un profesional actualizarse, ¿sí? Y digamos que para mí, para mi forma de ver, no podemos migrar a IEC tan ligeramente. Sí lo vamos a hacer, el Comité 128 en las últimas sesiones acordó que se iba a seguir trabajando para poder ir migrando hacia la IEC. Lo primero hay un trabajo no es que sea sencillo, no es dispendioso, es coger el articulado de la NT 2050 y escribir al frente qué normativa IEC cumple o dónde es, para empezar a mirar qué brechas se tienen, ¿sí? Ese es un trabajo de muchos años, o sea, nosotros no lo vemos para nosotros, sino para los nietos. Esto es de bastantes años. Con la razón de la otra, de cuando alguna cosa es el reglamento técnico sí es una cosa, como esta es voluntaria, pues la 1998 ya fue derogada, por poner la palabra, ¿sí? O fue reemplazada más bien, para no utilizar una palabra jurídica como derogada, porque eso es una ley, sino se fue reemplazada por la versión 2020. Pero como no es de obligatorio cumplimiento, pues nadie la cumple sino voluntariamente. En este momento la NT 2050, la que nosotros tenemos, 2050, 2020, ¿sí? No es de obligatorio cumplimiento. Porque pues tiene que haber un decreto que la vuelva obligatoria. Perfecto. Bueno, aquí hay una muy interesante, es de la señora Catherine Osorio.
nos consulta lo siguiente: ¿hay algunas especificaciones nuevas para proyectos renovables? Sí, sí, no tanto como especificaciones, lo que pasa es que esta norma, digamos que la 2050 siempre había sido orientada hacia la instalación eléctrica después del medidor, ¿sí? O sea, Bueno, ese es el concepto, el contexto, pero para otras de energías verdes y no renovables, también hay normativas, pero las toca muy, no en la profundidad que uno quisiera, ¿no? sí. Bueno, del señor Pablo Sepúlveda tenemos una consulta y es: ¿quién es el encargado de dar respuesta técnica a todas aquellas expresiones normativas que den pie a interpretación? ¿El ICONTEC o el ministerio? Para la 2050, el ICONTEC. Perfecto, a través del comité, ¿cierto? A través del comité, sí. Listo. Bueno, aquí nos menciona el señor Weimar Torres lo siguiente: la NTC no es obligatoria, es una norma de consulta, la hace obligatoria el RETIE en sus alcances, por ende esta actualización, hasta que no sea incluida en la actualización del RETIE, no es válida. No sé qué opina usted, ingeniero. Bueno, no, yo no le quitaría la palabra de válida. Válida es algo que no me sirve, o sea, que no vale, ¿sí? Una cosa es que para mí no sea obligatoria, por eso yo le hablaba de la responsabilidad como profesional. Si yo quiero hacer, si a mí mañana me contratan para hacer un diseño, ¿sí? O alguna otra cosa, sería una irresponsabilidad mía pensar en hacerla con la 1998, ¿sí? Irresponsabilidad mía como profesional, porque sé que la norma va a cambiar, que se ajustó para hacer unos cambios de mejora, ¿sí? Entonces, no es que no sea válida, sigue siendo una norma técnica colombiana reconocida por el Estado, no de forma obligatoria, sino de forma voluntaria, pero es donde se describe la mejor forma de hacer instalaciones eléctricas, ¿sí? Para brindar seguridad, para brindar todo lo que hemos tratado de mostrarles en ese acuerdo de la UNE y todo lo que escribe el reglamento técnico con respecto a la responsabilidad de los ingenieros al realizar trabajos con este tipo de normas. Una pregunta es la que la vi por ahí, es muy interesante. Sí, hasta que el Ministerio de Minas, que es el generador del reglamento técnico, no lo adopte o digamos, no lo tome dentro o haga la modificación, puede hacerlo de muchas formas, ¿sí? No sé cuál es la mejor forma, pero puede hacerlo de muchas formas, que diga, mire, esto es obligatorio a partir de tal día o como sea. Pero todo eso es un proceso legal que tienen que surtir. Para conocimiento, ustedes, por ejemplo, en Estados Unidos, la NTS 2050, el código americano, ¿sí? La NEC, no es obligatoria. Allá los estados pueden cogerla o no tomarla, o tomar partes. O sea, los estados confederados de ellos dicen, no, yo no la voy a adoptar en su totalidad, yo la voy a adoptar en partes. Entonces, allá que es digamos, el nacimiento de esa normativa, tampoco es obligatorio. O sea, no todos los estados la cumplen al 100%, tienen sus excepciones, lo hacen de una forma o de otra, ¿sí? Y en Estados Unidos lo primero que yo hago es hacer una declaración muy parecida a la que nosotros tenemos, pues no bajo la verdad juramento, pero yo allá notifico que voy a cumplir la normativa que está establecida en tal condado o en tal ciudad o en tal estado. Bueno, ingeniero, aquí hay otra pregunta. Está relacionado en cuanto a esta norma del señor Francisco Ramírez, y habla lo siguiente: en esta norma se habla de los controles de riesgo por arco eléctrico. Sí, se tomaron partes de... Va que el riesgo de arco eléctrico, como nosotros lo vemos, se presenta más cuando yo tengo niveles de tensión arriba del... Se miró mucho qué dice la IEC, porque es que la IEC ella sí está particionada, en una para baja tensión y otra para media tensión, como nosotros la definimos. Ellos traen menos de 1000 voltios, más de 1000 voltios, ¿sí? Ellos sí en la normativa la hacen diferente, IEC. Aquí lo que se hizo fue explicar y adoptar
lo que era arco eléctrico para los sistemas que se tienen, porque en mucha instalación de uso final hay más de 1000 voltios, ¿no? Hay instalaciones aquí en Colombia de uso final de 115 kilovoltios, ¿no? Bavaria tiene acometida en 115 kilovoltios. Pero sí se tocó el tema. Perfecto. Bueno, hay unas personas que nos están preguntando acerca de las formaciones que se van a brindar desde CIDET. Inclusive había un señor, César. Entonces, para todos, estamos con este webinar y obviamente esperando que oficialmente se hiciera el lanzamiento de la nueva versión de la norma, siendo muy responsables y éticos profesionalmente para no generar expectativas. Entonces, vamos a tener un curso de 24 horas sobre la actualización, hablando acerca de los mayores cambios o modificaciones que hubo. Inicia el martes 14 de abril y para las personas que están participando de este webinar y que se inscriban y paguen hasta el día lunes 6 de abril, va a haber un 20% de descuento, ¿sí? Entonces esa es la invitación. Adicionalmente vamos a tener un diplomado ya para las personas que quieran empaparse desde cero con un diplomado de 120 horas, ¿listo? Bueno, la información la pueden consultar o las inscripciones al correo electrónico alejandra.cerna@cidet.org.co o al área de Academia CIDET. En nuestra página de internet también nos pueden encontrar. Bueno, aquí hay una consulta del señor Fabián, dice lo siguiente: si como diseñador se utiliza la NTC 2050 segunda actualización cuando se realice el proceso de inspección con RETI 2013, ¿cómo se manejarán las no conformidades que puedan resultar por el cambio de la NTC? Bueno, pues ya son temas de reglamento técnico. Nosotros, o yo personalmente me atrevo a responder algo acerca de eso, pero pues es el Ministerio de Minas el que responde con respecto a eso. Pero siempre en todos los reglamentos técnicos desde el 2005, ¿sí?, se ha dado periodos de transición. Se han hecho o con actas de inicio de obras o con licencias de construcción o con alguna otra forma de poder evaluar eso, porque las leyes no pueden ser retroactivas, ¿sí? Entonces, lo que yo digo es que en este momento hay ya en desarrollo, ¿sí? Va a poner un caso en este momento en el país se están construyendo instalaciones hospitalarias muy grandes, ¿sí? Y desafortunadamente ahorita con esta pandemia se están construyendo habitaciones que son de hoteles como UCIs, ¿sí? Y eso tampoco no es bueno, ¿sí? Si ustedes miran el decreto ese de la 1595, que dice que hay una forma que el Estado puede hacer que una normativa sea transitoria por un caso excepcional, ¿sí? Eso ya podría ser, para el caso excepcional de esta pandemia, crear una norma para UCIs, ¿sí? Pero para mí serían de cuidado intermedio, no porque a nadie no le van a hacer cirugías. Pero digamos que la responsabilidad de todos nosotros es hacer que la instalación eléctrica, que es uno de los componentes más baratos en una instalación de un hospital, ¿sí?, y en cualquier instalación de obra civil, tenga un desempeño de lo mejor y que brinde la mayor seguridad. Entonces, siempre los reglamentos técnicos han dado la opción de ser de la transitoriedad de un lado al otro, ¿sí? Y todos los organismos, ministerio, yo soy experto técnico de ONAG y allá nunca se le ha dicho a partir de ahora, y el que no, siempre ha habido la transición, ¿sí? Siempre, todos los decretos consideran la transitoriedad de las cosas. Bueno, ingeniero, yo creo que es una pregunta de todos y a pesar de que es externa, por así decirlo, a esta actualización de la NTC 2050, yo creo que usted ya nos lo ha mencionado. Algunos han consultado acerca de, bueno, y respecto al RETI, la actualización, cómo se va, porque son dos normas, uno es reglamento, el otro es norma voluntaria, pero se complementan, ¿cierto?
Sí, el reglamento adopta los capítulos, a excepción del 8 prácticamente, que es de comunicaciones, que lo deja para el reglamento de retail, y adopta el resto, ¿sí? No la adopta en su totalidad. Pero eso hay que esperar que el ministerio lo realice, ¿sí? En este momento es más. Yo pienso que es un buen tiempo, de aquí a que salga ya obligatoria, para que toda la ingeniería la conozca, la, la, la profundice, y realmente el documento como tal sea leído y tenido en cuenta, para evitar el reglamento técnico. La verdad, yo creo que las modificaciones que han planteado desde el ministerio, de lo que yo he podido ver, son muy favorables, o sea, son muy favorables para todo el proceso en sí. Eh, no sabemos todavía si van a ser 2 libros o 3 libros. Hay solicitudes de que sea un solo libro. Para mí, 1, 2 o 3, desde que estén bien hechos, es bien. ¿Sí? Listo. Por acá hay un comentario del señor Michael que me parece muy interesante, y es acerca de la persona que preguntó por las energías renovables en la actualización. Claro, si actualiza la sección 690 de sistemas solares fotovoltaicos generales, se amplía otros conceptos de la parte 691, y bueno, a gran escala la 705 sigue siendo de fuentes interconectadas con actualización y adiciones, como la 625 de equipos de carga de vehículos eléctricos, la 694 de sistemas eólicos y la 710 de sistemas autónomos. Esos son cambios interesantes, donde la NTC 2050 ya adapta estas nuevas tecnologías de una manera más específica. Sí, por ejemplo, me parece un artículo muy interesante que hay sobre la carga inalámbrica, ¿sí? La transferencia de energía inalámbrica entre las partes, tal como lo hace un solar, pero en potencia, ¿sí? Donde yo puedo transferir 15, 16 kilovatios inalámbricamente hacia un vehículo, normalmente a un vehículo, ¿no? Pero que se hacen en tiempos muy cortos a lo largo del recorrido de las estaciones, como lo tienen en España, que los buses en todos los paraderos se van cargando durante el tiempo de estadía de carga y descarga, ¿sí? O en los parqueaderos ya no hay necesidad de ponerle el conector, sino que es a través de un sistema, como un transformador de aire, donde el primario es una fuente que está en el piso y el secundario es el vehículo. Entonces, eso es muy interesante leerlo también. Como le digo, aparte de que es un libro normativo, es un muy buen libro de ingeniería. Bueno, aquí una de las últimas consultas o comentarios lo dice el ingeniero Carlos Alberto Cárdenas, y es lo siguiente: en este momento para el RETI están vigentes y obligatorios los primeros 7 capítulos de la NTC 2050 primera actualización. Yo creo que ya lo hemos conversado, Sí, ¿cierto? sí, O sea, siguen vigentes esos 7 capítulos de la versión sí, anterior, así tengamos una nueva versión. Más las tablas y los ejemplos. Es correcto, bueno. Listo, yo creo que se han respondido la mayoría de consultas. De todas maneras, agradecerle mucho al ingeniero Álvaro Sánchez. Con él podremos tener más información de esta nueva actualización, ya como experto pues de las formaciones. Igualmente tendremos otros expertos, tanto para el curso de actualización como para el diplomado. Y bueno, que estos espacios que no solamente CIDET, sino otras organizaciones estamos abriendo, nos inviten a estudiar la norma, a leerla, a buscar cómo hacer un buen o un excelente ejercicio de la ingeniería en Colombia, ¿cierto? Yo creo que esa es la invitación que desde CIDET también queremos aportar con este webinar. Básicamente es eso. Al correo electrónico que les mencioné ahorita y que está en la parte superior del chat, alejandra.cerna@cide.org.co, o a mi correo electrónico david.velazquez@cide.org.co. Pueden compartirnos sus inquietudes acerca de los cursos, y específicamente pues a mi correo, inquietudes que surjan de este webinar, en lo que les podamos servir. Para eso estamos. Y bueno, sin ser más, ya después de 1 hora y casi 1 hora y media, agradecerle a todos su participación,
y esperamos seguir realizando este tipo de eventos. La próxima semana esperamos tener un webinar acerca de el reglamento técnico RETIE, que les estaremos publicitando por vía email o vía redes sociales. Ingeniero Álvaro. Sí, una cosa que como ya desde dentro del CIDE. Sí, señor. Yo por qué traje esa charla con respecto a todo lo que es su Sistema Nacional de la Calidad del Sistema de Innovación y Tecnología. El CIDE no hace mucho, hace poco cambió su nombre corporativo, que era Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico, lo cambió por Centro de Innovación para estar alineado con todo el estamento del Estado, ¿sí? Que sigue como cuerpo consultor también, se alinea a esas políticas estatales y así es como la tenemos que ver. Yo lo veo como Estado, como la nación de los ciudadanos que convivimos aquí. Esto no es nada de política ni nada de esa cosa, es el Estado porque somos los ciudadanos colombianos, ¿sí? Los que tenemos una nación y la que hay que, pues todas las naciones tienen políticos, sí, pero todas las naciones también tienen normas técnicas y tienen muy buenas formas de ingeniería. La ingeniería no cambia cada 4 años, ni con elecciones, ni nada de esas cosas. Entonces hay que verlo de esa forma. Yo personalmente prefiero verlo así, ¿sí? Pero sí hay que ver dónde es que estamos dentro de toda la nación. Bueno, ingeniero, no siendo más, creo que agradecerle a todos los participantes, a usted y a todos los organizadores de este evento. Como les decimos, invitarlos la próxima semana, que también tendremos con otro de nuestros expertos un próximo webinar, y esperar que esta época digamos, de esta situación sanitaria, pues pase rápidamente y podamos regresar, digamos, a labores normales. Igualmente para todas las personas que pueden estar pasando seguramente en general una crisis, pero poder salir avantes. A todos los participantes, muchísimas gracias, que tengan una feliz tarde.